The Grieving. O traducido al español como El Duelo, es un episodio perdido del increíble mundo de Gumball y uno de los episodios más oscuros del universo animado. En él podemos ver cómo varios personajes pierden la vida, pero eso no es lo más turbio de todo esto. Lo peor es lo que pasa al final del capítulo, cuando Gumball simple y sencillamente hace algo impensable. En las caricaturas siempre han existido episodios perdidos. Estos episodios se caracterizan por nunca salir a la luz, ya que contienen temas sumamente siniestros y extraños. No se sabe el por qué los creadores deciden hacer estos episodios. Lo único que se sabe es que están ahí y jamás deben salir a la luz. Ese es el caso del episodio perdido de Gumball. Es tan oscuro que incluso traumatizó al que lo vio. Y es que como todo episodio perdido, los creadores esconden este episodio a toda costa para que nadie lo vea. Aunque a pesar de ello, sí hubo una persona que pudo verlo. Esta persona incluso relató su experiencia viendo este episodio. Y en este video te contaré este relato. Además analizaremos varios puntos y hablaremos a fondo de si este episodio realmente existió. Y también, quédate hasta el final, ya que te contaré una teoría acerca de todo esto que te dejará mucho en qué pensar. Así que prepárate, ya que te mostraré el episodio perdido de Gumball. El relato de la persona que vio este episodio es el siguiente. Toda mi vida amé Cartoon Network. Desde que era pequeño siempre fue mi canal favorito. Y aún hoy en día tiene muy buenos shows, como Hora de Aventura o Un Show Más. También está el increíble mundo de Gumball, aunque a mí no me gusta mucho debido a que lo encuentro algo inmaduro e infantil. A mi hermano pequeño parece encantarle. Un día quedé viendo Adult Swim hasta las 4 de la mañana. La verdad nunca había visto Adult Swim tan tarde, así que decidí quedarme hasta el final para ver qué pasaba. Y ahí fue donde empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Es que de repente apareció un comercial muy raro, en el cual decía que pronto se iba a estrenar un episodio especial de Gumball. Esto me pareció extraño, que a estas horas de la madrugada estuvieran transmitiendo Gumball. Sin embargo, me dio curiosidad y decidí quedarme a verlo. Cuando inició el capítulo, el intro ya era muy diferente. La canción era la misma, pero parecía que estuviera bajada de tono. Era algo muy inquietante, y el logo tampoco parecía ser el mismo de siempre. Incluso parecía estar hecho por un niño pequeño, ya que simplemente eran garabatos. La verdad yo ignoré todo esto, y asumí que esto lo estaban haciendo simplemente porque era un episodio especial. El episodio iniciaba con Gumball, el protagonista de la serie, parado en una esquina de un salón de clases completamente vacío y oscuro, y la expresión que tenía en su rostro era de completa miseria. Nunca había visto a Gumball así, esa tristeza en su rostro que definitivamente no era característica de él. Por alguna razón me perturbaba de sobremanera. Además por las ventanas se veía que era de noche. Yo estaba muy confundido. ¿Por qué razón Gumball estaría en la escuela de noche? ¿Y por qué está parado en una esquina todo triste y solo? Después de un minuto de Gumball parado de una forma sombría en una esquina, la escena cambió repentinamente a otra en la casa de Gumball. Ahí se muestra a Richard saliendo de la cocina, e incluso se veía más deprimido y miserable que Gumball en la escena anterior. Él no traía la ropa que trae siempre, sino que en vez de eso, vestía un traje negro muy solemne, muy poco común de él. De repente, él se sentó en el sofá y empezó a llorar fuertemente. Pero no era un llanto normal, sino además de ser un llanto intenso que recordaría a una persona que perdió a alguien, también la voz tenía un efecto que lo hacía todo mucho más oscuro y repulsivo. Yo en este punto ya me estaba empezando a espantar mucho. Esto no se parecía nada a ese show torpe y gracioso que veía mi hermano pequeño. Al inicio pensé que todo esto tal vez solo era una prueba de sonido de Cartoon Network o algo así, ya que las escenas tardaban mucho más de lo normal. Y además la animación se veía incompleta y poco terminada. Muchas cosas se veían borrosas y con una calidad muy baja. Casi pareciera como si la animación estuviera hecha por un aficionado. Después de un rato de Richard llorando, apareció la mamá de Gumball azotando la puerta. El fuerte sonido me hizo pegar un salto. Ella también vestía de negro. Nicole se sentó junto a su esposo para consolarlo. Y en este punto el llanto del pobre de Richard se tornó aún más fuerte y miserable.
Sin duda era el llanto más realista que he escuchado. En la voz de Richard se sentía tanto dolor que incluso en un punto se me hizo un nudo en la garganta. Después de esa escena de Richard llorando que parecía haber tardado horas, cambia la escena y ahora nos encontramos en la escuela, en la oficina del director Brown para ser más específicos. Aquí podíamos ver a Nicole y a Richard nuevamente, pero ya un poco más calmados, aunque el director Brown se veía extremadamente triste, y en voz baja y sombría, les informó que sus hijos, Anais y Darwin, habían sido vistos en todo el día. Básicamente estaban extraviados. Nicole inmediatamente se enojó con Richard y empezó a insultarlo y a gritarle groserías. Yo en ese momento me empecé a reír un poco ya que me parecía gracioso el hecho de que dijeran groserías en un show infantil. Pero mi humor cambió de manera drástica al escuchar lo que el director le dijo a Nicole después de esto. Es que el director Brown, con lágrimas en sus ojos, les dijo que eventualmente encontraron a Darwin y a Anais, pero sin vida. Luego el director Brown empezó a entrar en detalles gráficos y casi nauseabundos describiendo cómo se encontraron sus cuerpos. Richard y Nicole se encontraban en completo estado de shock, y yo apenas podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo podía un show infantil tan alegre y divertido tomar un giro tan oscuro y retorcido? Yo ya estaba considerando apagar la televisión en este punto, pero estaba demasiado asustado como para quedarme en la oscuridad, casi congelado por el miedo e intensamente perturbado por las terribles cosas que estaba diciendo. Después de esto se nos mostró otra escena. Esta vez era un flashback de horas antes de que pasara todo esto, y la animación era todavía peor que en las anteriores escenas. Y es que en esta escena se mostraba que la escuela había llamado a la policía cuando Darwin y Anais se perdieron, diciendo que era poco común de ellos ya que realmente no son el tipo de estudiante rebelde que se salte la escuela. Toda la escuela ya había sido revisada minuciosamente, por lo que la policía comenzó a buscar en un bosque cercano fuera de la escuela. Y ahí es donde se nos revela el terrible destino de Anais, ya que su cabeza se encontraba metida en una caja de zapatos. Uno pensaría que cosas como estas en un show infantil tendrían un poco de censura, pero no. Todo era sumamente gráfico, y la sangre era extremadamente realista. En esta caja se encontraba una nota escrita con sangre, supuestamente escrita por Anais. Nunca se dijo exactamente lo que estaba escrito en esta nota, pero supuestamente decía la localización de sus restos, además de dónde se encontraba el cadáver de Darwin mutilado. Y es que resulta que el cuerpo de Darwin se encontraba en otro bosque cercano, así que la policía decidió ir a ver y, en realidad, nada los hubiera preparado para lo que en el suelo de ese desolado y frío bosque vieron con sus propios ojos, algo que la verdad, ni siquiera yo en mis peores pesadillas me hubiera imaginado. Y es que cada detalle de la cara zombificada de Darwin había sido dibujada con tal delicadeza y exactitud que incluso me puse a pensar en cierto punto, ¿quién rayos haría algo así? ¿Qué tipo de enfermo tenía que ser el que hizo esto? Ponerle tanto amor y empeño a cada trazo de la cara mutilada y retorcida de Darwin. Simplemente enfermizo. Además de la cabeza de Darwin sin ojos, el resto del cuerpo de Anais yacía a su lado, con una herida profunda en el estómago y sus intestinos esparcidos por todo el lugar. La verdad yo ya estaba empezando a sentir muchas náuseas por todo esto, así que corrí al baño a vomitar, y cuando regresé, me di cuenta que el episodio estaba tardando mucho más de lo normal. Por lo regular los episodios de las caricaturas duran 11 minutos, pero este ya llevaba más de media hora. Esto no era nada normal. Así que durante los comerciales empecé a buscar en Google información sobre este episodio, en un intento de adquirir un poco más de tranquilidad después de todo lo que había visto. Pero por más que busqué, no existía ninguna información ni remotamente similar a la trama o el nombre de este episodio en ninguna parte. Era casi como si el episodio no existiera o como si yo estuviera alucinando. Llamé a mi hermano Larry para preguntarle si él había visto algo así en Cartoon Network, pero para mi sorpresa, él dijo que jamás había visto algo así. En ese momento yo corrí rápidamente y apagué la televisión, pero por más que presionaba el botón, la televisión simplemente no se apagaba. Hasta incluso intenté desconectarla, pero seguía prendida. Además, todas las puertas de la casa estaban bloqueadas por alguna extraña razón, así que simplemente no podía salir de mi cuarto. Estaba encerrado. Lo único que se me ocurrió fue llamar a la policía, pero en mi pánico dejé caer el celular en un vaso de refresco que me estaba tomando.
Yo ya no tenía otra opción más que ver el episodio, así que prendí todas las luces y me envolví en las cobijas. El terror que sentía en ese momento era simplemente indescriptible. Cuando regresé y me senté a ver el episodio, Nicole le estaba preguntando al director si había visto a Gumball. Él la miró con una cara de extrañeza y le dijo que Gumball no había ido a la escuela porque estaba enfermo. Nicole empezó a gritar, mientras Richard le decía en voz baja que pensaban que Gumball había subido al autobús esta mañana, pero no parecía ser el caso. Y la última escena es una de las cosas más repulsivas y traumatizantes que he visto en mi vida. Y es que, en un punto, el director volvió a llamar a la policía. Ellos buscaron a Gumball por toda la escuela, y casi cuando parecía que jamás lo encontrarían, un policía que caminaba por un pasillo de la escuela decidió abrir una puerta. Y de esa forma termina el capítulo. O bueno, por lo menos eso es lo que yo pensé en ese momento, ya que en los créditos finales empezaron a aparecer por breves momentos videos e imágenes muy extrañas. No entraré mucho a detalle en esto, ya que es extremadamente traumatizante lo que vi ahí, y es que me pareció ver a mi hermano pequeño en uno de esos videos. Al día siguiente, decidí hablarle a la policía y contarle todo lo que había pasado, pero ahí es donde me di cuenta de algo. Un policía me dijo que mi hermano pequeño estaba extraviado y que mi papá y mi mamá eran los principales sospechosos. Yo realmente empecé a asustarme. Le conté a la policía que había visto a mi hermano en uno de los clips en los créditos finales del episodio, y me dijeron que la empresa que transmite estos programas iba a ponerse en contacto conmigo para que les contara qué había pasado. Después de varios días ellos vinieron a la casa de mi primo y les pregunté cuál fue la programación que transmitieron en Adult Swim ese día. Y para mi sorpresa, ningún episodio de Gumball estaba programado para ese día. Yo empecé a llorar y a entrar en pánico, ya que lo que yo había visto era real, no estaba loco. Pero simplemente ellos no me hicieron caso y sí pensaron que estaba loco. Pero para mi fortuna encontré el Twitter de Ben Bokelet, el creador del increíble mundo de Gumball. Así que decidí mandarle mensaje hablándole del episodio y esta fue la respuesta que obtuve. En primera, ¿cómo rayos encontraste eso? Te diré la verdad. Se suponía que el episodio que viste jamás debía salir a la luz. Fue algo horrible lo que hicimos. Pero solo lo hicimos de broma. Se suponía que los únicos que podíamos ver ese episodio era yo y algunos amigos míos. Había un tipo que trabajaba aquí y había perdido a su hijo, así que siempre venía al trabajo llorando fuertemente como un tonto, y decidimos jugarle una broma, haciéndole este episodio para que lo viera. Lo sé, lo que hicimos fue extremadamente cruel y horrible, realmente imperdonable. Por esa razón intenté enterrar este amargo recuerdo. Literalmente mis amigos y yo fuimos fuera de la ciudad y enterramos la cinta con el episodio en medio de un bosque. Pero lo que no entiendo es que dices que había mucha sangre y gore. Nosotros jamás hicimos eso. Ni siquiera mostramos los cuerpos de Anaïs y Darwin cuando los encontraron. Mucho menos dibujaríamos todo eso que estás describiendo. No estamos tan enfermos como para hacer eso. Lo único que hicimos fue la parte donde el director Brown le dice a Richard y a Nicole que sus hijos estaban extraviados, y ellos empiezan a llorar fuertemente. Si me preguntas a mí cuál es mi teoría, yo creo que algún enfermo mental encontró la cinta con el episodio. Lo editó metiendo todo eso que tú dices, y después hackeó la transmisión de Adult Swim. Ahora, la razón por la cual solo tú pudiste ver el episodio, realmente no lo sé. Así que de verdad, lo siento mucho. Tampoco he visto ninguno de los videos que dices que viste en los créditos finales, en los cuales aparece tu hermano. Realmente lo siento mucho, de verdad. Desde lo más profundo de mi corazón desearía que jamás hubieras visto eso. Pero mis amigos y yo solo hicimos la parte donde Nicole y Richard están llorando. Todo lo demás desconozco de dónde viene. Una vez más, lo siento muchísimo. Atentamente, Ben Bokelet. Y bueno, ese fue el episodio perdido de Gumball. Todo esto es sin duda extremadamente perturbador, pero aún queda un misterio que ni el creador de Gumball pudo responder.
Es que, ¿por qué razón solo una persona pudo ver este episodio? Si la teoría de Ben Bucklet fuera cierta, y en realidad algún enfermo hackeó la transmisión de Adult Swim, ¿por qué nadie más pudo ver el episodio? Bueno, creo que eso se los dejaré a ustedes para que lo respondan. Así que si tienes una teoría acerca de todo esto, déjamelo saber en los comentarios. Antes de terminar, quiero agradecer y mandarle un gran saludo al nuevo miembro del canal, Bonnie el Conejo de Análisis, ya que junto a Chico Super 22 han ayudado al canal enormemente. Si quieres tener menciones como estas, entre muchos otros beneficios especiales, te dejaré el link en la descripción para que puedas convertirte en miembro. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte. Gracias por ver y nos vemos. Hasta la próxima.